Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25, algunos. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, gloria a Dios. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. Yo quiero hablar con los amigos y con los hermanos que nos escuchan. El título que tengo y que se acomoda a lo que siento decir es el último deseo. La importancia del último deseo, las consecuencias del último deseo y la influencia que puede ejercer sobre nosotros el último deseo. Yo no sé si usted ha pensado en su último deseo. A lo mejor diga usted: pero yo no pienso morirme ahora. Bueno, usted no lo piensa, nadie lo piensa. Ninguno de los que está en el cementerio pensaba que se iba a morir ahora, pero están enterrados. Pero cuando decimos el último deseo, no solamente queremos hablar de tiempo, de fecha, queremos hablar de importancia, de anhelo, de ansias. Hay gente que dice: yo no me muero sin ir a Europa. Hay otros que dicen: yo no quiero morirme sin hacer un viajecito a Israel. O yo no quiero morirme sin ir a tal sitio a comerme un sancocho de lambí, porque me dicen que lo hacen muy bueno. Y cada quien tiene adentro un deseo. Yo no me quiero morir sin ver a mis hijos grandes, sin ver que mi hijo se gradúe, sin verte casado, le dicen a la jamona o a la jamón. Yo no me quiero morir sin verte casada, mi hija. Haz algo. O sea, son deseos que uno lleva adentro, sanos, a veces, otras no. Pero son cosas que uno tiene adentro y que quiere que Dios se la permita antes de partir de esta tierra. ¿Puede usted identificar alguno de esos deseos que quisiera satisfacer antes de salir de esta tierra? Quizá nunca había pensado en eso, pero hoy es buen momento para que usted comience a pensar en cuál es ese deseo. La vida de un ser humano, su valor espiritual y social, la intensidad y la dedicación como se entrega al proyecto o a la meta de vida, va a estar determinado por el deseo que tenga adentro, que constituirá su último deseo. Si usted dice: mi deseo es llegar a ser profesional, y usted está estudiando, usted está en la intermedia, usted no ha llegado al bachiller, pero ya usted tiene 35, 40 años, y usted dice: mi deseo es llegar a ser abogado. Cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, que tuve que hacerla de noche por circunstancias ajenas, estaba conmigo en el primer curso del bachillerato. Yo me la encontraba vieja, ahora me la encuentro joven. Una señora de 53 años, empezando la secundaria, y le preguntaron que qué aspiraba ella. Dice: yo aspiro a graduarme de doctora en medicina. Yo no sé si lo logró, yo la dejé ver, pero ese era su deseo.
Entonces su vida estaba normada, estaba determinada por ese deseo que ella tenía. Una señora que ya tenía nietos, está yendo toda la noche a un liceo y en el día estudiando, porque el muchacho estudia más fácil, le entran las cosas más fácil. Pero un coco viejo es duro. Es difícil de que le entren las cosas, porque corre el riesgo de romperse. Pero ella estaba fajada en eso. Ella decía, yo tengo que llegar a ser doctora en medicina. Entonces ella limitó su vida, dejó de hacer cosas, quizá de abrazar un par de nietos, quizá de atender a una hija que estaba enferma, con dolor de su alma, porque tenía que ir a la escuela, porque ella tenía que ser médico. Entonces ese deseo determinó gran parte de su vida. Entonces lo que es mi deseo me va a conducir enormemente para hacer, va a normar mi conducta. Me va a poner a vivir quizá como yo no pensaba, porque yo quiero alcanzar esa meta. Hay gente que dice, mi sueño es vivir en Nueva York. A veces lo dicen algunos cibaeños de que usted lo llama. ¿Cómo tú estás? Está en Nueva York. Dice, ¿cómo tú estás, fulano? Estoy mal, pero en Nueva York. O sea, mi meta era esta y aquí estoy. Aunque me lleve quien me trajo, pero estoy aquí. Entonces, él corrió riesgo, él se limitó en muchas cosas porque él quería llegar a Nueva York. Ya no tiene otra meta, pues ya llegó, ya se puede morir. Entonces, el deseo que hay en el alma de uno determina lo que uno hace, cómo lo hace, la intensidad con que lo hace. Había un predicador, su deseo era, un joven, su deseo era llegar a ser un gran predicador y ayunaba casi todos los días, porque él decía que Dios tenía que usarlo y él quería obligar a Dios con sus ayunos, él quería obligar a Dios a que lo bendijera y estaba ya delgado, estaba débil ya de tanto ayuno y el pastor lo aconsejó. Nosotros lo aconsejamos, era compañero de nosotros. Y luchamos con él. Se tuberculizó. Se murió. No oyó ni la voz del doctor evangélico que iba a aconsejarlo, porque su deseo era que Dios lo usara, pero en la forma que él pensaba. Ese era su deseo y murió por ese deseo. ¿Cuántos hay así que no ven otra cosa más que lo que ellos desean? Ese es el deseo de su alma. Entonces, aquí tenemos 4 aspectos de cómo repercutió el deseo de su alma en un hombre de Dios, que es en síntesis de lo que habla Lucas 2, versículo 25 en adelante. Aquí habla de un hombre llamado Simeón. Sobresalen en él su preocupación y amor por su pueblo. Dice el versículo 25: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Gloria a Dios. Había en Jerusalén muchísima gente, pero la Biblia, el Señor toma a este hombre por razones particulares. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Seguro había muchísimos más, pero se está refiriendo específicamente a este. ¿Por qué? Porque dice, este hombre era justo y piadoso. Y este hombre, además de ser justo y piadoso, o sea, era un hombre respetuoso de Dios. Era un hombre que quería hacer lo que a Dios le agrada, eso es justo. Un hombre que se esmeraba en cumplir la ley y la regla divina. Pero además de justo, dice que este hombre era piadoso. O sea, no era un justo encerrado en su propio espacio.
No era un justo egoísta. Porque aparecen unos santos que solamente se benefician ellos de su santidad. Son justos, hablan con Dios, tienen la gloria de Dios, pero no bendicen a nadie con su gloria, sino que para ellos solo. Este era justo y piadoso porque este compartía la bendición y este se preocupaba por el otro y él quería que la gente alcanzara lo que él había alcanzado. Entonces Dios estaba mirando esto, era justo y era piadoso. ¿Qué esperaba Simeón? Dice aquí, esperaba la consolación de Israel. Él veía el dolor de Israel en el orden espiritual. Él veía la situación que destruía la fe de Israel. Israel era el pueblo de Dios, y es. Entonces él esperaba que Dios hiciera algo por su pueblo. Era un intercesor. Era un hombre preocupado, oiga bien, por la salud espiritual de su pueblo. ¿Cuántos Simeones habrán hoy? Era un hombre que le molestaba la impiedad del pueblo de Dios. Era un hombre que sufría la incredulidad de los que se decían ser hijos de Dios. Era un hombre que sufría la doble cara de mucha gente. Era un hombre que sufría cuando un hijo de Dios hablaba mentira. Era un hombre que se deshacía por dentro. Su alma lloraba en el propio templo cuando él veía a los hombres llamados de Dios que no se comportaban como verdaderos conocedores de Dios. Entonces dice que él ansiaba la consolación de Israel y dice más, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Él no era sacerdote ni era profeta, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Había mucha gente en Jerusalén y en el templo, pero ¿estaban todos en la posición de Simeón? Parece que no. Parece que cada quien estaba en lo suyo. Cada quien estaba pensando en resolver su problema. En las iglesias pasa mucho eso, que hay mucha gente queriendo resolver su propio problema, pero aparecen Simeones preocupados por los problemas de los otros, especialmente por el área espiritual. Porque aunque la gente quiera contradecirlo, y aunque la ciencia no lo pueda comprobar, como tampoco han podido comprobar la evolución, porque es una teoría, aunque la ciencia no pueda comprobarlo, el problema de la gente es espiritual. El hombre, la mujer que está bien con Dios, les rinde la finanza, les rinde la salud, le salen los hijos buenos, no tiene tanto problema y vive en paz. O sea que la felicidad depende de nuestra relación con Dios. Cuando la relación con Dios se estropea, aunque usted esté en la iglesia, aunque usted ande con la Biblia, cuando la relación de usted con Dios se daña, se ven los problemas. Inmediatamente aparecen los problemas. Empiezan los conflictos en la pareja. Yo no entiendo, ahora yo no entiendo a esta mujer, o yo no entiendo a este hombre. El que no te entiende eres tú mismo. Cuando tú tienes problemas con Dios, tienes problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el patrón, con el subalterno, tienes problemas con cualquiera, porque el problema comienza en tu distancia con Dios. Simeón estaba cerca de Dios y por eso se preocupaba por los demás. Pero los otros estaban cada quien en lo suyo, resolviendo su propio problema o creándole problemas a otros. El segundo aspecto del versículo 26 de Simeón, era portador de una promesa secreta. Y esa promesa que le habían hecho a él se había convertido en el deseo de su alma, en su último deseo. Dice el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Cualquiera quiere una promesita así, ¿verdad? A mí me dijo un hermano hace muchos años, 30 o 40 años, me dijo un hermano que él y su esposa habían firmado un pacto con la muerte. Y digo yo, ¿en qué consiste? Me dice que nosotros nos vamos a morir juntos. Digo, ¿se van a suicidar? Por poco me reprende. Hicieron su pacto, pero hace como 10 años que la esposa murió y él está vivo. Entonces, yo no le puedo ir a ver para preguntarle en qué quedó el contrato que ellos habían hecho. Gloria a Dios. Pero aquí está algo distinto. El Espíritu Santo, dice el versículo 26 del capítulo 2 de Lucas, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿Y quién es el ungido del Señor? El Mesías. El Mesías, él era judío. Entonces, como fue el Espíritu Santo que se lo dijo, él albergaba en su... Mire, y el deseo de su corazón, ¿por qué se lo reveló el Espíritu Santo? Mire, eso no son cosas fortuitas, casualidades de la vida. Es que el Señor ve la intención del corazón. El Señor sabe quién tú eres, qué tú quieres, con qué tú disfrutas. Dios conocía la estructura espiritual de Simeón. Dios conocía el calibre espiritual de este hombre. Dios sabía que para Simeón lo más importante no era un barco, ni un camello, ni un edificio, ni un ganado, ni una finca, ni una botija de oro. Dios conocía el corazón de Simeón como conoce el corazón de nosotros. Y Dios sabía que era un hombre de profunda espiritualidad. Era un hombre que no estaba apegado a la tierra, que le gustaba lo eterno, que le gustaba lo espiritual, que le gustaba el más allá, que tenía la conciencia clara que por aquí estamos de paso. Y Dios miró su corazón y el Espíritu Santo le reveló: no vas a morir. La historia no, usted sabe que en la Biblia no pueden dar todos los detalles porque sería un libro más grande que este edificio. Pero cuando el Espíritu Santo se revela a Simeón y le da esa promesa, ¿en qué estaría Simeón? ¿Jugando bolita? ¿Jugando dominó? ¿Baraja? ¿Ping-pong o bingo? ¿Dónde estaba Simeón? Para mí estaba en contacto con Dios. Él tenía un deseo en el alma y él le decía: Señor, yo quiero conocer a tu Hijo. Señor, yo quiero conocer al Mesías. Esto me dice que creía profundamente en la profecía también. Era un hombre apegado a la palabra, estudioso del Antiguo Testamento. Y él había hecho los cálculos y dice: el Mesías ya está por nacer. Este es el tiempo de la gracia para el mundo. Dios será revelado. En cualquier momento veremos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y él sabía que eso estaba cumplido. Y entonces él oraba: Señor, no me permita cerrar los ojos sin conocer a tu Hijo. Oiga, qué petición más sencilla y más grande. Yo no quiero dejar esta tierra sin conocer a Jesús. ¿Y usted? ¿Se quiere ir usted sin conocer a Jesús en su corazón? Entonces Simeón habló con Dios y el Espíritu Santo le trae la respuesta. Y le dice: Simeón, no vas a ver muerte. No vas a morir hasta que conozcas al ungido del Señor. Entonces, Simeón era portador de una promesa secreta. Y esa promesa se había convertido en un sueño final.
Esa promesa yo creo que no la sabía ni la mujer de Simeón. Hermano, hay cosas que no se dicen. Con el perdón de las esposas, ¿verdad? Pero hay cosas que no se dicen. Hay mucha gente que ha fracasado porque le ha dicho a la esposa algo. Y la esposa tiene una amiga íntima. Dice, yo no puedo dejar de decir esto porque me revienta el pecho. Pero no se lo digas a nadie. Que no lo sepa ni Dios. Y se lo suelta a la amiga. Y la amiga tiene su esposo que lo ama tanto. Y dice, ¿y cómo yo guardo esto sin decírselo a mi esposo? Y ya van dos. Y por ahí sigue. Entonces hay cosas, estos secretos divinos. Eso es lo que yo pienso. Eso no es un dogma, eso no es una teología nueva, eso es un desprendimiento de lo que enseña la Biblia, propio, particular y personal. Esos secretos así no se pueden estar contando, porque hay peligro. Hay cosas que uno las sabe porque fue uno que las supo, pero hay cosas que yo no me las digo ni a mí. O sea, yo la sé porque me pasó, ¿verdad? Pero nadie me la dijo, pues yo no tengo que decírmela tampoco. Simeón tuvo una experiencia, hermano. Toba, sándala aquí. Este hombre tiene una experiencia espiritual. Esto es sumamente profundo. Fue un trato con Dios. Obas. Un trato con Dios. Señor, no puedo morir sin ver tu hijo, Padre. Ora va aquí va. Mire, los hijos no lo pueden saber. La esposa no lo puede saber porque me acusa como la esposa de Noé. Te está volviendo loco haciendo un arca en lo seco. Cállate la boca y habla con Dios. Dile al Señor que si Él quiere que la esposa lo sepa, que se lo diga a Él. Iba a la basoa. Que Él se lo diga. Y Simeón guarda ese secreto adentro. Y yo me imagino que él estaba al reventar. Oiga, porque cuando el Espíritu Santo viene a él y le sopla eso, a lo mejor estaba en ayuno, de rodilla en el templo, en una vigilia, y viene el Espíritu y le dice, no te apures, mijo, que Dios te escuchó. Mire, Ana no le dijo a su esposo lo que estaba pasando en 1 Samuel, porque le iba a dañar la cosa. El esposo le iba a dañar la cosa. Simeón se guardó eso. Lo guardó en su corazón. No vas a ver muerte, varón. Señor, yo me quiero ir, pero no quiero irme sin ver tu gloria. Es decir, a la gloria. Ver el Hijo de Dios. Y usted se imagina una gloria mayor que esa. Para un judío creyente en la palabra de Dios. Un judío educado y formado por la ley mosaica. Pero crédulo de la palabra profética. Dice el Mesías, según los profetas, está aquí ya. Y yo soy un viejito de 99 años. Enfermo. Sin fuerza, solo para orar. Señor, me estoy muriendo. Pero antes de cerrar mis ojos, yo necesito ver tu gloria. Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo le trae la gloriosa respuesta. No verás muerte hasta que veas al ungido del Señor. El tercer aspecto. Simeón fue movido por el Espíritu y fue al templo. En el momento en que el Espíritu Santo le da la orden, él no estaba en el templo. Había salido, parece que a comer, a respirar o a hacer alguna visita familiar. No estaba en el templo. Entonces por el Espíritu lo mueve y dice, en el momento clave, versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cuándo vino al templo?
Cuando los padres del niño habían llegado con el niño en los brazos para hacer conforme al rito de la ley la circuncisión. No había campanita para anunciar eso. Cristo era un niñito cualquiera. No había que hacer anuncios de que venía María y José con el niño, porque eso era irrelevante por completo. Entonces, pudo no saberlo Simeón. Cristo pudo haber estado en el templo y Simeón no saberlo, porque era un niño más. María y José eran una pareja más. No tenían nada especial, pero no tenía nada especial para el sacerdote. No tenía nada especial para la iglesia, ni para la sociedad, pero para allá arriba sí tenía algo especial. Eso pasa muchas veces. Hay gente que no tiene nada especial, aparentemente, pero no le ponga la mano. No le tope. Porque yo he conocido casos de hombres de Dios que alguien se ha levantado contra ellos y Dios lo ha desaparecido. Y la conclusión es que fue por eso. Entonces, para que Simeón pudiera ver la gloria, el Espíritu lo movió. Dice el versículo 27. Fue movido por el Espíritu. Vino al templo. El Espíritu Santo dice, mira, ve al templo ahora. Él estaba acostumbrado a que el Espíritu Santo le hablara. Y él obedecía. El Espíritu Santo le dice, ve al templo. Es como cuando le dice a usted, ora. Usted lo siente adentro. No es una voz que usted va a oír con una trompeta. Porque hay gente que cree que cuando yo hable como una bocina de esa, que le rompe el tímpano. No, no es eso. Porque a veces preguntan, ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo suena la voz de Dios? Dios habla adentro. Usted siente y usted sabe. Usted siente y usted sabe. Desde luego hay contaminación en eso también. Porque hay gente que siempre están sintiendo que Dios le está hablando. Y cada vez que cuando tienen hambre y ven una fritura, de que Dios le dijo que se paren la fritura. Porque el hambre que tiene lo hace a que se pare en la fritura, a comer y a contaminar su cuerpo. Pero Simeón conocía la voz de Dios. Simeón era un hombre espiritual. Era un hombre sencillo y sincero. Entonces el Espíritu lo movió y fue al templo. Movido por el Espíritu. Yo pienso que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, aún dentro de la iglesia, no son movidas por el Espíritu. Muchas las hacemos nosotros. Pero en este caso Simeón es movido por el Espíritu y él no iba a rechazar ese llamado que le hace el Señor. Y va al templo. Y cuando llega al templo se encuentra con el espectáculo. Nadie sabe quién es ese niño, Ese niño lo tiene, hijo de María y José, el carpintero y esta muchacha que es de por allá, del campo, no más nada. Nadie sabía quién era, pero Simeón sabía. Pienso yo que el único testigo espiritual que había ahí era Simeón. Porque la Biblia no registra que más nadie dijo, ni siquiera adivinando, que ese era el Mesías. Pero Simeón llega porque el Espíritu Santo lo mueve y entra al templo. Y cuando entra al templo se encuentra con José y María, que trajeron a este niño a presentarlo delante de la ley. Versículo 28. ¿Qué hace Simeón? Dice el versículo 28 del capítulo 2 de Lucas. Fue cumplir, ya no tenía nada más que esperar a que se podía marchar. Dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, gloria a Dios. Yo pienso que al otro día se murió Simeón, no lo dice la Biblia, pero yo creo que se murió al otro día. Porque el original lo que dice es, o sea, no está pidiéndole a Dios que lo despida, sino está afirmando que lo está despidiendo. Por eso la traducción dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, a lo mejor se murió ahí mismo, pero ya él se podía morir. Él no tenía nada más que buscar aquí. Todo lo que había aquí era pasajero. Todo lo que él tenía aquí no valía mucho.
comparado con el deseo de su alma, con ese deseo profundo que era su último deseo. ¿Por qué me puedo morir ya? Porque mis ojos han visto tu salvación. Eso fue algo digno de ver y de recordar este pobre viejito. Porque, hermano, hay que recrear la escena. Llega el momento de presentación de los niños para el rito de la circuncisión. Hay algunos ancianos y gente sentada en las bancas. Y de repente, cuando agarran uno de los niños, viene un viejito. ¿Quién le dijo a él que ese era? ¿Quién le dijo a Simeón? En esa época habían varios. El viejito se pone de pie y va donde María y le dice: préstamelo. Aleluya. Préstame tu gloria. Préstame ese niño. María no sabía quién era Simeón, ni José tampoco, pero se lo prestaron. Porque fue el mismo Espíritu que hizo todo el trabajo. El Espíritu Santo hizo todo el trabajo. Entonces, Simeón lo conoce por el Espíritu. María y José se lo prestan por el Espíritu. Y cuando él siente ese niño y lo ve, dice: no, el Espíritu Santo le dio 3 golpes en el corazón. ¡Ta, ta, ta! Ese es el Hijo de Dios. Tienes en tus brazos al ungido del Señor. Estás cargando al Salvador del mundo. Te puede morir, varón. Ya tú no buscas nada aquí. Mira, hermano, después que uno recibe la gloria de Dios, aquí no hay nada más que hacer. Te puede ir de una vez, porque lo demás es basura. Oh, gloria a Dios. Se había cumplido el deseo de su alma. A mí me sugiere que hay otros hombres que tuvieron deseo también, y que al final de sus vidas ellos pidieron ese deseo. Y esos no son como los deseos que le piden a los que van a matar allá en la silla eléctrica o en el patíbulo, que le dicen: pide un último deseo. Lo van a matar en tantos minutos y le dice: piden tu último deseo. Y me imagino yo un atrevido que diga: ¿me lo van a conceder? Sí, te vamos a conceder tu último deseo, que no me maten. Se tranca el juego. Aquí hay un caso de Abraham, de uno de los patriarcas en Génesis 47:29, de Jacob, llamado también Israel. Y llegaron los días de Israel para morir. Génesis 47:29. Llegaron los días de Israel, o Jacob, para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: hijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo. Era la forma de hacer juramento. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ese era el deseo de Jacob. No me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Es una idea para que usted se dé cuenta. Este hombre vivió pensando en volver a su tierra, en volver a su lugar de origen, a su lugar deseado, y entonces pidió a su hijo que no lo dejara en Egipto, que lo guardara hasta llegar la liberación. Esto es un asunto de profecía y de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este deseo, o estos deseos, tanto de Ana, tanto de Jacob, como de Simeón, revela la capacidad espiritual del individuo. Sin egoísmos, sin ambiciones, y esto es lo que nosotros debemos aprender. Lo que él veía en Jesús no eran bienes para el consumo personal en esta vida. Cuando Simeón dice: no quiero morir sin ver tu gloria, no puedo morir sin conocer al Mesías, está anteponiendo lo espiritual a lo material.
Señor, no puedo morirme sin dejarle una fortuna a mis hijos para que vivan decentemente. No era eso lo que estaba pidiendo. Él no estaba pidiendo cosas de consumo material. Está pidiendo algo espiritual, y algo espiritual Dios le concede. Por ejemplo, usted busca el versículo 32 del mismo capítulo 2 de Lucas. Aquí él confirma de que sería instrumento de bendición para judíos y gentiles. Dice el versículo 32. Luz, ¿quién era Jesús? O sea, ¿qué veía Simeón en Jesús? Porque las cosas hay que profundizarlo un poquito. Usted dice, no, lo que pasa es que él tenía curiosidad por conocer al Mesías. ¿Sería curiosidad que tenía Simeón por conocer al Mesías? ¿Será que Simeón quería decir, bueno, yo cargué al Mesías y ninguno de ustedes lo cargó? Burlarse de los demás, sobresalir por los otros, presentarse como el preferido, como el niño lindo de Dios. ¿Sería eso lo que buscaba Simeón con cargar al Hijo de Dios? ¿Qué buscaba Simeón? ¿Figureo? ¿Fama? ¿Celebridad? No, él veía otra cosa. Simeón veía por lo menos tres cosas que quiero subrayar. Veía la luz, dice luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. O sea, Simeón, preocupado por la situación espiritual de su país y del mundo, dice, Señor, porque Él será luz para tu pueblo Israel y será revelación para los que no te conocen. Son dos cosas que quizá usted no lo ha pensado. Pero si usted ahora le dice, Señor, dale luz a la iglesia. Ya no tiene que revelarte a la iglesia porque ya tú te revelaste. Ábrele el entendimiento para que sepa dónde está viviendo, qué día es hoy en el reloj de Dios. Para que entienda cuál es su posición espiritual. Para que cada hermano sepa que es un hijo de Dios. Para que se vaya el temor, el miedo de los corazones. Para que cada uno de nosotros entienda que hay una esperanza de gloria. Dale luz a tu pueblo para que sepa quién eres tú. Dale luz a tu pueblo para que entienda quiénes somos nosotros. Porque hay gente que está en la iglesia y no sabe quién es. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que la iglesia es manada pequeña, pero que la puerta del infierno no pueden contra ella. Entonces usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber que tenemos autoridad sobre toda potencia del maligno y nada nos hará daño. Pero para eso necesitamos luz. Israel tenía que saber que era el pueblo de Dios. Se le había olvidado. Simeón está preocupado. ¿Y cómo sabe Simeón que Israel está en desgracia espiritual? La vida. Cuando usted ve una persona, el sistema de vida de una persona, el orgullo, la vanidad, la mentira, la delicadeza, la sensibilidad, el fácil enojo, eso indica que hay una relación rota con Dios. Entonces él estaba preocupado por el nivel espiritual de su pueblo. Y Cristo, dice él, será luz para tu pueblo. Pero además de luz para los que están adentro, era para que los de afuera pudieran ver también algo de tu gloria y vinieran. O sea, revelación a los gentiles, alcance espiritual para los gentiles. Veía Simeón en Jesús. No está viendo un líder político, no está viendo un actor de cine, no está viendo un predicador de fama mundial, está viendo un Salvador. Está viendo el que va a solucionar el problema de la gente de Israel y del mundo. Entonces él quería conocer al ungido de Jehová y por eso estaba preocupado. Segunda cosa, versículo 33. José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. La bendición era tan grande que sin dudar, ellos no dudaban, pero no entendían. Hay veces que usted ve la bendición de Dios y usted la cree, pero no la entiende. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto? Yo no lo entiendo, pero yo lo creo. Hay cosas que me dicen, ahorita alguien me llamó y me dijo algo así. Me dijo algo que Dios va a hacer en la capital.
Y esa persona ya me había dicho otra cosa. Y esa otra cosa que me había dicho hace como 10 años, la estamos viviendo. Entonces yo no lo entiendo, pero lo creo. Si Dios le dice a usted, mira, le vamos a tumbar toda esta casa por aquí, vamos a un centro de convención, un centro de avivamiento. Tú dices, ¿y con qué? Pues eso te importa a ti. Ese es tu problema. Tu problema está en lo que le dijo, en la promesa que te haya hecho Dios. Si Dios fue que lo dijo, olvídate. Olvídate del cómo. Pregúntale si quiere cuándo. Pues no le pregunte cómo. Pregúntale cuándo, que si Él quiere te dice, que no está obligado tampoco a decirte. Porque Dios es soberano y actúa cuando quiere, como quiere, con quien quiere y a la hora que le da su voluntad. Entonces, José y María, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Oye, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? Ellos no entendían, pero ellos creían. Y en tercer lugar, versículo 34. Aquí anuncia el pacto social o el impacto social y religioso del mensaje que traía el Mesías. Los bendijo Simeón. Oye, Simeón con el niño en los brazos, ora por el niño y bendice ¿a quién? A los padres. Dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre, porque era profeta también, estaba profetizando, aunque no era profeta. Dice Simeón, el niño, refiriéndose al niño, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuántas cosas dijo Simeón, que él no sabía lo que estaba diciendo, y que él no la iba a ver porque él iba a morir ya. Pero una de las cosas que dice entre paréntesis, una espada traspasará tu misma alma, se estaba refiriendo a la muerte de Jesús, que María estaba al pie de la cruz cuando Cristo fue crucificado. Entonces esa es la espada que menciona Simeón, estando Cristo con apenas unos días o meses de haber nacido. Entonces dice otra cosa, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y señal que será contradicha. O sea, ¿cuánta gente rechazó a Jesús? ¿Cuánta gente no dijo que Jesús era un impostor? ¿Cuánta gente no dijo que Cristo era un falso profeta? Entonces Simeón se lo dijo, muchos se irán en contra de él, porque lamentablemente eso es el mundo. Si la mayoría creyera en el Señor, si la mayoría creyera en las promesas de Dios, otro gallo cantara. Pero la gente se empecina en dudar lo que Dios dice. Y lo grande es que dice aquí, caída y levantamiento de muchos en Israel. Hermanos, amigos, la manifestación de la gloria de Dios produce dos cosas: caída y levantamiento. Algunos caen porque dudan. Algunos dicen, yo no creo que eso es así, o yo no creo que Dios esté usando ese fulano. Porque la gente a veces cree que Dios va a bajar un modelo de ángel para usarlo. Y la Biblia enseña que Dios usa hombres y mujeres de carne y de hueso. Y hombres y mujeres de 2 ojos y de 2 patas, o 2 pies y de 2 brazos. No hombres con 4 ojos ni con 3, ni con 8 orejas. No, hombres normales. Con la diferencia de que la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, lo llena. Eso es todo. Pero eso produce reacciones encontradas. Algunos los rechazan y dicen, a ese lo conozco yo. Como le dijeron a Jesús. ¿Quién ha dicho que ese es profeta? Si yo lo conozco, nació en Nazaret. Y usted ha visto que de Nazaret ha salido algo que sirva. Pero otros decían, es la gloria de Dios. Cuando él llamó a Lázaro después de 4 días en la tumba, Lázaro no preguntó que quién lo llamaba. Lázaro se paró y salió. Cuando Cristo le puso la mano al ciego Bartimeo, Bartimeo no preguntó que si tenía autoridad o no tenía autoridad. Recibió la vista.
Cuando el hijo de la viuda de Naín iba al galope para el cementerio, le faltaban minutos para ser enterrado, Cristo lo intercepta en el camino, detiene la marcha fúnebre, dice que bajen el féretro, le quitan la tapa y le mira la cara y le dice: levántate. Y el tipo se enderezó. Oh, gloria a Dios. Yo me imagino el juidero, hermano. Todo el mundo huyendo, porque ¿qué es esto? Pero ninguno le preguntó a Jesús: ¿quién te dio autoridad para hacer esto? No, ellos recibían la bendición, como la hemos recibido nosotros. Nosotros somos fruto de la manifestación de su gloria. Nosotros estamos aquí porque un día el Hijo de Dios se manifestó a nosotros. Simeón dijo: Señor, ya puedo morir, ya puedo retirarme porque no tengo nada más que ver. A mí me llega lejos eso, porque yo sé que aquí hay gente, quizá aquí en la iglesia o escuchándonos, que si Dios le dice: mira, te ve esta noche, te va para mi gloria esta noche, y dice: Señor, dame un chance, que yo tengo que casarme. Señor, yo quiero criar a mi hijo. Señor, yo mandé a hacer una casa y no la he estrenado. Dame un año, varón, para yo disfrutar mi casa, que tiene una piscina y un jacuzzi. O sea, que tenemos a veces cosas tan importantes, entre comillas, cosas tan importantes que le decimos a Dios: espérate para luego. Simeón no tenía nada más importante que Jesús. Lo más importante para Simeón era Jesús. ¿Qué es lo más importante para ti? Hermano, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tu hijo? ¿Tu papá, tu mamá, tu hija, tu nieto, tu sobrino? ¿Qué es lo más importante? ¿Tu carrera, tu profesión? ¿Qué es lo más importante? En función de esa importancia tú vas a vivir. En función de eso, que es el último secreto de tu alma, el último deseo de tu alma, usted va a vivir de acuerdo a ese deseo. Tratemos de que nuestro deseo sea noble, altruista, espiritual, glorioso, eterno, divino. Porque, hermanos y amigos, hay muchas cosas buenas en la tierra, pero ninguna se puede comparar, dice Pablo, con la gloria venidera que entre nosotros ha de ser manifestada. Gloria a Dios. Y yo quiero concluir recordando que Simeón era un hombre de Dios y como tal sufría en silencio los desvíos y la falta de fe de su propio pueblo. Hoy hay muchos Simeones y Simeonas que con profunda preocupación oramos por nuestro pueblo. Pero Simeón no actuó solo, sino que consultó a Dios y esperó en Dios. Y mi pregunta es: ¿estamos todos los Simeones de hoy hablando con Dios y pidiéndole a Dios que actúe sobre su pueblo? ¿Le hemos dejado el caso a Dios o queremos resolverlo nosotros? Porque ahí es que lo dañamos nosotros. Cuando yo quiero agarrar a un hermano de la iglesia y enderezarlo, hay mucha gente que me ha reprendido a mí, porque dice cosas. Y yo no sé desde cuándo el Señor puso en mi mente que la iglesia de Jesucristo es un taller. Y yo no he visto que los talleres reciben carro nuevo, sino carro chocado, carro descricajado, carro que no caminan, que no prenden, que se les rompió la punta de eje y lo llevan en una grúa y se lo tiran ahí. Aquí hay gente que vino en una grúa. Aquí hay gente que lo trajo la grúa del vicio, la grúa del problema, la grúa de la enfermedad. Aquí hay gente que llegó como un despojo humano. Aquí hay gente que llegó que su familia no lo quería. Aquí hay gente que llegó que su marido la botó o que su esposa lo botó. Lárgate de mi casa, no te quiero ver ni en pintura. Han llegado aquí deshechos, chocados, que no se sabe de qué color era la pintura original. Han llegado aquí
Y aquí el taller del Maestro, el taller del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Y han llegado deshilachados, destruidos, desajustados. Pero al cabo de 2 años, de 1 año, usted lo encuentra en la calle y se queda mirándolo. Dice, yo lo conozco a usted. Dice, sí, yo mismo soy. Que antes era ciego y ahora veo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Si tenemos un último deseo delante del Señor, debemos confiar y esperar tranquilo hasta que Dios ejerza su soberanía. El último deseo debe ser afine con nuestra fe y la voluntad de Dios. No force su último deseo. Hable con Dios. Hermano, se lo digo con experiencia. No me gusta decir eso porque a alguna gente no le gusta. Cuando yo hablo de experiencia, mucha gente no le gusta, porque mucha gente joven no le gusta porque no la tienen. Pero yo le digo a usted que con medio siglo predicando el evangelio encima del púlpito, vale la pena esperar en Dios. Aunque no lo entienda ahora, vale la pena esperar en Dios. Cuéntale tu secreto a Dios. Exprésale a Dios tu último deseo y dile, Señor, yo no me quiero morir sin ver a mi hija en tus caminos. No me quiero morir sin ver a fulano que te está sirviendo. Adiós para siempre, decía un tratadito. Buenas noches o adiós para siempre. Habían 8 o 10 muchachos, hijos de una pareja. El papá está muy grave, era un siervo de Dios. De todos los hijos había uno que no le servía a Dios. Y él se fue despidiendo de su esposa. Mi amor, gracias por tantos años que me soportaste. Te veré en el cielo. Y fue llamando al mayor, gracias mi hijo, porque fuiste un ejemplo. Te veré en el cielo. Y así fue bajando. Llegó a uno que era como siempre, que hay una oveja negra en la familia. A veces hay 2, una oveja negra. Y cuando llega donde él, lo mira y no le quiere decir, y vuelve y lo mira. Y él le dice, papi, pero dime lo mío. Dice, mi hijo, adiós para siempre. ¿Y por qué tú me dices adiós para siempre? Y no me dice hasta luego, como le dice a los otros. Porque no pienso verte porque tú no le quieres servir al Señor. Y dice él, no le servía. A partir de hoy le voy a servir. Y el viejo le dice, entonces mi hijo, hasta pronto. Nos vemos en el cielo. Y cerró los ojos. ¡Oh, babacinda, malos! ¡Oh, alibanda! Pon el último deseo de tu alma en las manos de Dios. Dios te va a responder. El dolor que siente un padre o una madre por un hijo descarriado no se puede describir, hermanos. No hay palabra para descifrarlo. Pero cuando el hijo, ya usted en los últimos minutos de su vida en la tierra, se está despidiendo, y ese muchacho dobla sus rodillas y le dice, papá, perdóname, entrego mi vida a Cristo. ¿Cómo se siente el corazón de este hombre? Salta de alegría, sus ojos brillan y dice, mi querido hijo, un abrazo. Pronto nos vemos en el cielo. El Señor es tu guardador. El último deseo de tu alma, ponlo en la mano de Dios. Ponlo en la mano de Dios, hermano. Yo no sé por qué quiero insistir en esto, pero es que me parte el corazón. Tantas madres que sufren, tantos padres que sufren por causa de personas descaminadas, rebeladas contra Dios, cavando su propia tumba.
¿Cómo se va un hombre, una mujer de Dios a la tumba, sabiendo que deja un par de hijos en manos del diablo? ¿Cómo se siente este hombre? Yo pienso que ese deseo de ese hombre, si supo hablar con Dios, ese hombre se va con la esperanza: Señor, me tengo que ir, pero yo espero que a partir de mi salida de este mundo tú sigas trabajando con él. ¿Y cuánto me están escuchando que le ha pasado eso? Y saben que el Espíritu Santo está trabajando con ellos. ¿Cuántos descarriados hay en la Romana? ¿Cuánta gente hay en la Romana, en San Pedro, en Higüey, en el Ceibo, Atomayor y en el país de la República Dominicana, que han visto partir a sus padres sirviéndole fielmente a Dios? Y ellos están en la cantina, en la discoteca, en el lupanal, en el prostíbulo, bebiendo ron y dándose la vida del mundo. Pero hay un hombre, hubo una mujer que oró por ti. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está persiguiendo. Déjate alcanzar, porque tiene todo su tiempo. Y llega un momento en que el Espíritu Santo te va a soltar en banda. Y cuando te suelte, te lleva el otro. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso a Cristo. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, Padre. Distinguido amigo que has escuchado este mensaje, yo sé que Dios habló a tu corazón y tú lo has entendido. Ahora te resta hacer algo. Entrégale tu vida a Cristo. Permítele al Señor que Él a partir de ahora sea tu guía y tu director. El último deseo de tu alma debes satisfacerlo, porque a veces somos inconscientes o estamos anestesiados por el pecado y somos insensibles a la verdad y al llamado divino. Ahora yo te invito a entregar tu corazón al Señor. Cierra tus ojos y abre tu corazón y repite esta oración conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, he oído tu voz y me arrepiento de mis faltas. Reconozco tu amor, reconozco el plan de salvación a través de Jesucristo. He pecado y me arrepiento. Creo en ti y te entrego mi vida, mi alma y mi voluntad. Acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi único Señor por el resto de mis días. Muchas gracias, Señor. Amén. Yo voy a orar por ti ahora. Señor, quiero poner en tus manos cada uno de estos hombres y mujeres que ha oído tu voz. Perdónalos y sálvalos y recíbelos como parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que acabaron de escuchar está titulado El último deseo. Fue predicado el domingo 19 de julio del año 2009 en la iglesia Mahanaim de la ciudad de La Romana. El número de este mensaje es 849. Si entregaste tu vida a Cristo, busca una iglesia donde te puedan ayudar y te puedan alimentar.